Yo me presento, soy Héctor Villasís y voy a dar inicio a mi exposición de mi tarea integradora. Tenemos el índice que será la introducción, desarrollo, cálculos, simulaciones y conclusiones. Vamos a comenzar hablando de la investigación sobre el sistema de la energía solar, más que todo el funcionamiento. No, este dice que es un sistema que combina la energía solar en electricidad mediante las células fotovoltaicas de silicio, ya que estas células impactan y excitan a los electrones generando una corriente continua. Esta se transforma en una corriente alterna mediante un inversor. Tenemos sus componentes principales, que sería el panel solar, el inversor, las baterías y el controlador de carga. Abajo tenemos una imagen del funcionamiento de las placas solares. Cómo funcionan, cómo se mueven y cómo sigue la electricidad a la casa, ¿no? Ahora vamos a hablar del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. Más que todo, esto es esencial para las necesidades del hogar, ¿no? Calculando el consumo, determinando el número de paneles y la capacidad del almacenamiento. Tenemos el consumo energético que nos dice que es la que determina la cantidad de energía que se consume en el hogar en un mes. La producción solar estimada, aquella que depende de la ubicación y la radiación solar promedio, y se utiliza un factor de irradiación solar. El número de paneles que se aplica a la fórmula que sería consumo mensual sobre la potencia generada por el panel de un mes. Y la capacidad de almacenamiento, aquella que se utiliza en las necesidades energéticas como nocturnas y días nublados. Bueno, pasamos al punto 3, que serían las ventajas y desventajas, ¿no? Tenemos la primera ventaja, que dice la reducción de costos. A lo largo de estos disminuye las facturas. El segundo punto sería la energía limpia y renovable. Esta disminuye el uso del carbono. Y la dependencia energética dice que esta reduce la dependencia de las fuentes externas de electricidad. Tenemos la desventaja. Su primer punto dice que son los costos iniciales altos, que nos dice que esta requiere una inversión significativa. Intermitencia, la que dice que la producción depende del clima de radiación solar. Y el mantenimiento y reemplazo, que sería que los sistemas de estos necesitan un reemplazo, un mantenimiento regular y los cambios de baterías durante cierto tiempo o años. Tenemos el impacto ambiental y económico. En el impacto ambiental tenemos que al instalar este sistema se puede evitar entre 1,5 y 3 toneladas de dióxido de carbono. Y en el impacto económico se dice que estudios realizados en Ciego aumenta el valor de la propiedad un 4%, ya que a los compradores valoran este ahorro energético. Vamos a pasar a la integración de Word típico. Más que todo vamos a seguir estos pasos, que sería la evolución del techo. Más que todo es importante ya que tenga una buena orientación y un ángulo para maximizar la capacitación solar. Tenemos sistema conectado versus sistema autónomo. El sistema conectado a la red dice que el usuario puede vender el excedente de energía a la red eléctrica cuando él vea que sea necesario. Y el sistema autónomo es aquella que requiere baterías para almacenar la energía, ideal para zonas que no tienen acceso a la red eléctrica. Y cálculo entre ahorro y retorno de emisión sería calcular la electricidad mensual con el costo del sistema y para así calcular el retorno de la inversión entre 5 a 10 años promedio. Bueno, vamos a hablar de los cálculos eléctricos. Para esto hemos dimensionado que una casa necesita 800 kilovatios al mes en un panel solar típico. Vamos a empezar con el paso uno, que sería la especificación del panel solar y las condiciones estándar. Nos dice que la potencia nominal de un panel solar es de 400 vatios, un voltaje nominal es de 40 vatios, watts, perdón, y la corriente alterna que es 10 amperios. Voltios, perdón. Paso 2, cálculo del voltaje y la corriente en condiciones estándar. Tenemos que la corriente nominal del panel es la intensidad sobre la potencia sobre el voltaje, es los 400 vatios sobre los 40 voltios es igual a 10 amperios. Y el voltaje nominal está basado en el valor específico de 40 voltios. Vamos a pasar al paso 3, calculando la potencia generada, que sería el consumo diario, sería los 800 k vatios sobre los 30 días, los que me da un valor de 26,67 vatios por día. Para la producción solar, supongamos que la radiación solar promedio es la ubicación de 5 horas picos solares para su tiempo efectivo. Para hallar los números paneles tenemos que multiplicar los 400 vatios por las 5 horas, lo que me da 2K vatios sobre día. Y para cubrir el consumo diario aplicamos la fórmula de número de paneles, ¿no? El consumo sobre los 2K vatios sobre panel, que me daría un aproximado de 13,34, o sea que necesitamos 14 paneles. Vamos a ver la distribución del hogar, que sería la potencia total del sistema, sería los 14 paneles por los 400 voltios, lo que me daría 5,6 K vatios. Y esto se puede dividir dentro de la casa en los electrodomésticos como refrigerador, luces, televisor, ordenador y otros del hogar, ¿no? Otros electrodomésticos. Para calcular el sistema de almacenamiento de baterías, tenemos la capacidad de almacenamiento necesaria. Supongamos que necesitamos almacenar 12 horas, 12 horas, lo que sería más o menos el consumo diario. Tenemos la energía de almacenamiento es igual a 26,67 sobre 2, que me daría un valor de 3,34. Tenemos la capacidad de la batería, que sería energía necesaria sobre el voltaje del sistema, que sería 3,34 sobre 48 voltios. Es igual a 277,92 amperios hora.
De ahí para allá los números de baterías, aplicamos la fórmula de número de batería, que sería los 280 amperios hora sobre 100 amperios hora sobre batería, que me daría un aproximado de 2,8 y es igual a 3 baterías, ¿no? Vamos a pasar con las simulaciones. Tenemos la simulación, digamos que es en su pico solar, que me daría un valor de voltaje y un valor de amperaje. Y en cuestión de la otra simulación, digamos que sean días nublados o lluviosos, que me daría un valor de voltaje y un valor de amperaje. Es una simulación simple. Y bueno, en las conclusiones del proyecto tenemos que esta implementación de sistemas de energía solar es viable o efectiva, aunque se enfrenta a desafíos técnicos relacionados con la eficiencia de los paneles y los costos de mantenimiento, ¿no? Que lo hablamos. En conclusión, estos sistemas domésticos ofrecen ahorro energético, menor huella de carbono, pero su alto costo inicial limita la accesibilidad y la recuperación de la inversión es un poco lenta. Bueno, muchas gracias por escucharme.